Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aimee Vega Montiel, soy investigadora feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para mí un honor y un privilegio contribuir a los trabajos del Tercer Congreso Internacional de la Media Ecology and Image Studies y en particular el poder promover una reflexión, un debate en torno al combate de la violencia de género en el aislamiento social. Enfocaré, desde luego, y por lo tanto, mi atención en el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia en el marco de la pandemia de la COVID-19. Muy bien. La violencia contra las mujeres ha sido denominada por organizaciones feministas e incluso por el Sistema de Naciones Unidas como la otra pandemia. Las medidas de confinamiento establecidas para prevenir la propagación del coronavirus, aunque son necesarias, han incrementado el riesgo de mujeres y niñas de ser víctimas de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y feminicida por parte de parejas, padres, hermanos, hijos u otros integrantes de la esfera familiar y comunitaria. Ello deriva de la cultura machista que, asociada a la inestabilidad económica que se cierne sobre millones de familias en el mundo y que incrementa la tensión en los hogares, ha aumentado la vulnerabilidad de la población femenina. Algunos datos nos muestran, por ejemplo, que con el aislamiento en los hogares, en China las llamadas de auxilio de mujeres víctimas se triplicaron, mientras que en España el aumento fue aproximadamente el 20% y en Francia el 30%, datos que indican que al tratarse de un problema estructural, las mujeres están en riesgo en todos los países por eso, por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, Naciones Unidas nos ha alertado que si la crisis se prolonga por más de 6 meses, que eso ya sucedió, habrán 7 millones de embarazos no deseados de niñas y adolescentes, y ello porque no habrá acceso a anticonceptivos, pero también porque buena parte de esos embarazos a niñas serán ocasionados por actos de violencia sexual cometidos, ya los dijimos, por integrantes de la esfera familiar o de la esfera comunitaria. También nos alertan Naciones Unidas que los programas contra la ablación en África, por ejemplo, han sido suspendidos durante los meses de la pandemia y esto ha tenido un efecto en 2 millones de niñas, mientras que 13 millones de niñas en el mundo serán obligadas a contraer matrimonio ahora o en los próximos meses. ¿Qué sucede en países como México, donde la situación de las mujeres es absolutamente precaria? Por ejemplo, en un lapso de 4 meses se registran más de 1,300 feminicidios. Esto quiere decir que México y que muchos de nuestros países son espacios absolutamente inseguros para las mujeres. Por ejemplo, países en donde operan refugios, donde mujeres que son víctimas de violencia acuden para resguardarse junto con sus hijos, han reportado un incremento de entre un 80 y 110% en la demanda de entrada por parte de víctimas. También, por ejemplo, los números 911 han registrado un incremento de hasta 50% en algunos países de las llamadas de auxilio por parte de mujeres que son víctimas de violencia. Esto ha ido, desafortunadamente, aparejado de una falta de responsabilidad por parte de los poderes judiciales. En la mayor parte de los países, los poderes judiciales durante los meses más críticos de la pandemia no contemplaron servicios de atención a mujeres víctimas de violencia. Ello aunado a que las mujeres en general no se animan a denunciar puesto que no confían en sus autoridades y por el alto nivel de impunidad que prevalece en países de nueva cuenta como México, donde el nivel de impunidad alcanza hasta un 97%. Ahora, esos son los datos más evidentes y que probablemente vemos circular en las informaciones de nuestros países. Sin embargo, existen otras dimensiones de la violencia contra las mujeres y las niñas asociadas a la discriminación de género, que es la causa y la consecuencia de la violencia contra las mujeres y las niñas asociadas a la crisis de la COVID. Por ejemplo, la pobreza. De acuerdo con datos internacionales, las mujeres y las niñas serán las principales víctimas de los recortes presupuestales y los efectos que tendrá
Esta pandemia que está teniendo en la feminización de la pobreza está dejando a miles de mujeres y de niñas sin un sustento y sin los mínimos básicos para sostener una vida digna durante los meses del confinamiento. Además, en muchos países, por ejemplo, se registra una pérdida del empleo muy preocupante que lleva un mayor porcentaje de mujeres a emplearse en la informalidad. Por ejemplo, en México, un 92% de las personas que trabajan en el sector informal son mujeres y debemos considerar que las condiciones de todas estas poblaciones en el mundo se agravarán en las próximas semanas. Asociado a la pobreza, encontramos la inseguridad alimentaria. Esta es otra forma de violencia contra las mujeres y las niñas. La rápida pérdida del empleo está dejando a millones de mujeres sin los recursos para comprar comida para ellas y para sus familias. No obstante, las autoridades sanitarias internacionales insisten que una sana alimentación es la base para evitar contraer el coronavirus. A ello se añaden las dificultades para acceder al agua. No obstante, de nueva cuenta, esas autoridades sanitarias suman a la sana alimentación el lavado de manos constante como medida para mitigar el virus. Otra dimensión de la violencia contra las mujeres en la pandemia, durante la pandemia, tiene que ver con el reforzamiento de los estereotipos sexistas que asocian a las mujeres a los trabajos de cuidado. Esto quiere decir que esta pandemia ha agravado el desgaste físico, mental y emocional de millones de mujeres y de niñas en el mundo, quienes tienen que hacerse cargo de los trabajos de nutrición, de limpieza, de cuidados afectivos, de administración del hogar, así como del cuidado de familiares con discapacidad, de personas de la tercera edad, de personas enfermas en el marco del hogar. Si ya las mujeres hacían 3 veces más tareas de cuidado que los hombres antes de la pandemia, el confinamiento en la casa ha incrementado su desgaste a una doble o triple jornada, pues los hombres no están asumiendo la corresponsabilidad de estas tareas. Otra dimensión de la discriminación de mujeres y niñas en el marco de la COVID está asociada a una educación digital muy precaria. En nuestros países, en general, no existe cobertura universal de Internet, menos de dispositivos para que estudiantes puedan seguir las clases en línea. Nunca se han contemplado programas integrales de alfabetización digital que hoy permitirían, por ejemplo, a mujeres y niñas de todos los niveles educativos hacer un uso óptimo de las tecnologías de información como estudiantes y profesoras. Otra dimensión de esta problemática es el aumento de la ciberviolencia o de la violencia en línea contra mujeres y niñas. El confinamiento en el hogar ha incrementado el uso de Internet entre la población, principalmente la infantil y adolescente. La policía cibernética ha alertado sobre los mecanismos utilizados por pederastas para cooptar a niñas, niños y adolescentes vía las redes sociales y los chats incluidos en videojuegos. Tomemos en cuenta que en España, por ejemplo, durante los primeros 15 días del confinamiento, las descargas de pornografía infantil aumentaron un 25% y se han incrementado hasta en un 75%. Otra dimensión de la violencia contra las mujeres y las niñas tiene que ver con la precarización de los servicios de salud sexual y reproductiva, debido a que las autoridades sanitarias en general en el mundo han enfocado su atención en la COVID. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que en la crisis generada por la epidemia del ébola, los embarazos adolescentes por violación se incrementaron dramáticamente en un 40% de acuerdo con Naciones Unidas, y ya nos advertía este sistema el rápido deterioro de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres en continentes como el africano, el latinoamericano y el asiático. Otra dimensión de la discriminación muy preocupante y que ha estado más o menos visible en nuestras agendas informativas es la precarización de las condiciones en que operan las mujeres que integran el personal médico en los hospitales del mundo. A lo largo de estos meses hemos registrado múltiples denuncias por parte de médicas, enfermeras, administradoras y otras trabajadoras del sistema de salud que evidencian las condiciones de riesgo en que las autoridades del sector las han colocado. Otra dimensión de la violencia contra las mujeres y las niñas muy preocupante es el incremento de la trata con fines de explotación sexual.
Durante esta pandemia, miles de niñas o millones de niñas y mujeres jóvenes están siendo ofrecidas por proxenetas a hombres, incluso en sus domicilios, a fin de que ellos no corran riesgo de contraer el virus. La mayor vulnerabilidad de mujeres, sin embargo, se registra entre la población de mujeres con discapacidad, de mujeres indígenas, mujeres en prisión y mujeres migrantes. Por ejemplo, en la frontera sur de México, las peticiones de asilo en los refugios por parte de mujeres migrantes se han duplicado, mientras que estos espacios operan ya en números rojos. A ello se añade la precariedad con la que operan en general en el mundo las organizaciones de la sociedad civil, las que no obstante siguen siendo las que atienden las necesidades de las mujeres en sus territorios. Estos problemas evidencian la plena vigencia que tiene la Plataforma de Acción de Beijing, que se ha constituido desde 1995 como la hoja de ruta para el impulso de la igualdad de género en el mundo. La plataforma identificó desde entonces, desde 1995, las 12 áreas estratégicas para garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Estas áreas incluyen algunas de las que he identificado como las más problemáticas en el contexto de la crisis de la COVID-19: violencia, salud, empleo, alimentación, agua y medios de comunicación. Es urgente que los gobiernos del mundo y en particular los nuestros garanticen los recursos financieros para un plan integral que ponga al centro de la respuesta a la emergencia a las mujeres y las niñas. En el diseño de estos planes es imperativo incluir a organizaciones feministas, pues son las que cuentan con la experiencia para orientar las políticas. Este plan debe fortalecer las medidas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia de género, lo que incluye transferir recursos financieros suficientes para la operación de todos los mecanismos establecidos, impulsados por el movimiento feminista y que incluyen en particular, por ejemplo, los refugios que son operados por organizaciones de la sociedad civil para resguardar a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos. En este renglón se requiere también una acción coordinada de las autoridades de nuestros países a nivel nacional, pero en conjunto con la comunidad internacional, a fin de proteger a todas las mujeres y las niñas que se encuentren en riesgo. Recordemos a Marcela Lagarde cuando insiste que todos los feminicidios son evitables. Si podemos contribuir a evitar que más niñas y mujeres sean víctimas de violencia, este es el momento de actuar. Muchas gracias.